noches, bienvenidos a una edición más de Plano Judicial aquí por Mega TV. Vamos a estar hablando de varios temas en el transcurso de esta noche. Lucas Aracho, ¿cómo estás? Muy bien, Noelia, buenas noches. Un gusto acompañarte en esta nueva edición de Plano Judicial con mucha información dentro del ámbito tribunalicio que vamos a ir desarrollando en el transcurso de esta noche. Y antes de pasar a otros temas, vamos a comentar esta acción de inconstitucionalidad que fue presentada por capitanes navieros en contra de la decisión del Instituto de Previsión Social, lo que tiene que ver con el tope de la jubilación. De hecho, que esto está estipulado entre la Carta Orgánica del Instituto de Previsión Social. La Corte Suprema de Justicia dio trámite a esta acción de inconstitucionalidad, Lucas. Asimismo, Noelia, esta acción que se presentó contra un fallo de la Cámara de Apelaciones, hay que volver un poco también tiempo atrás. Ya la Corte había dado lugar, había hecho, digamos, un fallo favorable a las pretensiones de unos 26 capitanes navieros que accionaron contra lo que es esta ley del IPS que impedía a los mismos cobrar sus haberes jubilatorios que ellos pretendían, obviamente, percibir y que superaba el límite previsto en la ley de IPS, que es de unos 10 salarios mínimos, más o menos 28 millones de guaraníes, un poco menos, y los haberes jubilatorios mensuales que buscan recibir estos capitanes navieros superan los 40 millones de guaraníes en algunos casos inclusive. Lo que hizo el IPS en su momento es presentar una acción autónoma de nulidad, ya que se había visto afectada por esa resolución de la Corte. Se iniciaron todos los trámites. La Cámara de Apelación, una de las cámaras de apelación de Capital, había sacado una medida cautelar de prohibición de innovar sobre esos haberes jubilatorios. Entonces, contra esa decisión de la Cámara es que vuelven a recurrir los navieros ante la Corte, y esa acción ahora es a la que se le ha dado trámite en la máxima instancia judicial, Noelia. Buenas noches, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en Plano Judicial. Y bueno, hablar un poco también de lo que tiene que ver con esta acción de inconstitucionalidad, doctor. Sí, buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia. Prácticamente Lucas ya sacó todo el resumen de lo que ha acontecido. La exposición de el diagrama y describe los hechos jurídicos que se suscitaron en este expediente. Efectivamente, esto tiene su origen en el año 2016, cuando aproximadamente 129 capitanes navieros presentan una acción de inconstitucionalidad, y la acción de inconstitucionalidad se hace lugar en la Corte Suprema de Justicia por intermedio de un acuerdo sentencia en donde declara inconstitucional el topeo de sus haberes jubilatorios. Efectivamente, la ley 98-92 topea a todos los haberes jubilatorios a aproximadamente lo que sería hoy por hoy entre 26 a 28 millones de guaraníes. Para que la gente entienda, uno aporta de acuerdo al salario que tiene, y los capitanes de barco específicamente, y también otros trabajadores, pero fundamentalmente los capitanes de barco, por las características de su trabajo, ganan entre 40 a 60 millones de guaraníes. Por lo tanto, haciendo el cálculo de sus salarios, el monto jubilatorio tendría que ser similar al monto que están ganando mensualmente. Ese hecho se cambia con esa ley 98 en donde se determina el topeo de sus montos jubilatorios. Haciéndose lugar a la acción de inconstitucionalidad, los capitanes de barco inmediatamente tienen que cobrar sus montos jubilatorios en la totalidad. No existe el topeo. Insisto en ese acuerdo de sentencia del 2016, porque ese es el origen de todo, y realmente la discusión jurídica ya tenía que haber terminado, y de hecho terminó en ese año, ¿verdad? Porque ustedes saben muy bien, y los colegas también, los jueces más, y ahora la opinión pública, de que en el orden jurídico paraguayo las resoluciones de la Corte son irrecurribles.
¿Qué es lo que posteriormente hizo IPS? IPS lo que hizo posteriormente es presentar acciones solamente para tener un justificativo retórico para no pagar lo que establece la Corte Suprema de Justicia. Pero entrando en esa retórica judicial que implementó IPS, presentó una acción autónoma de nulidad, en donde en esa acción autónoma de nulidad quieren anular esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando del 2020, en el 2021 sale una resolución en la Cámara en el juzgado de primera instancia, en donde no le otorgan la medida cautelar de suspender los efectos del acuerdo de sentencia que favorecía a los capitanes, diciéndole en pocas palabras y en palabras claras de que un juzgado inferior no podría de ninguna manera suspender los efectos de una sentencia de un órgano superior y mucho menos de la máxima autoridad que es la Corte Suprema de Justicia. Claro. Ellos apelan y van a la Cámara de Apelación en lo Civil, en la sexta sala, en donde en ese momento, estamos hablando del 2021, las autoridades de IPS van y se entrevistan con los miembros de la Cámara. Nosotros ya habíamos advertido esa situación en ese entonces y habíamos cuestionado esa actitud de los miembros de la Cámara, porque ustedes saben muy bien de que por una cuestión del reglamento de ética judicial, un juzgador no puede reunirse en forma separada entre las partes. Días después de esa reunión, la Cámara de Apelación saca raramente una resolución suspendiendo nada más y nada menos que los efectos del acuerdo de sentencia emanado de la Corte Suprema de Justicia. Imagínense ustedes si todo aquel que no se siente beneficiado por una resolución de la Corte Suprema de Justicia presentase en los juzgados inferiores un cuestionamiento y un juzgado inferior revoque esa resolución de la Corte Suprema de Justicia, todo el esquema jurídico se cae a pedazos. Atendiendo a esa situación, nosotros recurrimos esa misma resolución de la Cámara ante la Corte Suprema de Justicia. Ahí quiero hacer un paréntesis porque desde ese momento, desde el momento de haber presentado la acción de inconstitucionalidad, inmediatamente ya queda suspendidos los efectos de esa resolución, porque así lo dice la ley. Ustedes podrán mirar ese AI que publicamos hace poco, en donde da trámite a la acción de inconstitucionalidad presentada por nuestra parte. No menciona ninguna suspensión porque no tiene necesidad de hacerlo, porque el artículo 159 del Código Procesal Civil claramente establece de que una vez presentada la acción de inconstitucionalidad en contra de una resolución judicial, inmediatamente esta queda suspendida. ¿Qué es lo que hace este AI que da trámite a la acción de inconstitucionalidad? Es nada más y nada menos que ratificar nuestra posición de que hoy por hoy aquellos capitanes que están jubilados pueden o deben acceder a la totalidad de sus haberes jubilatorios. Esa es la situación jurídica hoy, esa es la conclusión que tenemos hasta el momento. Si bien la acción autónoma de nulidad sigue en curso, y ahí también quiero hacer un paréntesis, ustedes se recordarán, porque hablamos en este programa, también esa acción autónoma de nulidad fue declarada caduca por el juzgado de primera instancia porque IPS sencillamente no lo movió durante 2 años. Sí, doctor, en torno justamente a lo que es el cobro de estos haberes jubilatorios, a través de esta acción mencionaste que se suspenden los efectos del fallo de la Cámara, pero los capitanes llegaron a percibir por lo menos 1 o 2 cobros, digamos, de estos haberes jubilatorios, o hasta ahora ellos todavía no han podido acceder a ningún pago por parte de IPS. Ellos, de los 129 capitanes que fueron favorecidos con la acción de inconstitucionalidad del 2016, aproximadamente estarían hoy por hoy jubilados entre 40 a 30 capitanes, de los cuales aproximadamente de esos 40 capitanes que ya están jubilados, 7 a 9 ya han fallecido.
ninguno de ellos se le ha aplicado esa sentencia del 2016. Todos los capitanes que hoy están jubilados cobran de acuerdo al topeo establecido por una ley que fue declarada inconstitucional. Doctor, por lo tanto, IPS, sí, ante esta situación, están en una situación de desacato de una orden judicial. ¿Y cuánto están cobrando, doctor? Ellos cobran de acuerdo al topeo, cobran el mayor porcentaje, ¿verdad? Que es justamente aproximadamente 26 billones de guaraníes, 300 salarios mínimos, 300 jornales mínimos, y no cobran, reitero, no cobran sus haberes jubilatorios en su totalidad, digamos. Doctor, IPS llegó a insistir bastante en su momento en que si se daba trámite o si se cumplía esta decisión de la Corte y se pagaba más de lo establecido en la Carta Orgánica de esta institución, se podría exponer esta previsional al quiebre de la caja de jubilación. Partiendo de esa premisa, ¿se puede inclusive decir que eso puede ocurrir? Y por otro lado, doctor, ¿hubo un error en IPS también en haber descontado más de lo que se puede pagar al salario de estos capitanes navieros? Mira, la primera consulta, IPS realmente no ha abonado, reitero, la totalidad de los haberes jubilatorios. Y la Corte, cuando habló de la inconstitucionalidad, del carácter inconstitucional de la ley 98/92, establecía que era prácticamente una expropiación de los haberes jubilatorios de los trabajadores. Entonces, esa es una situación que se da. Lo que pasa es que la ley fue mal redactada. Lo que pasa es que la ley, y esto se tiene que también estudiar con profundidad, las nuevas leyes que se tienen que imponer a los trabajadores, porque hay un principio muy concreto que es la irreversibilidad de la ley con respecto a los derechos sociales. En palabras claras, eso significa que uno no puede retroceder aquellos derechos adquiridos de los trabajadores y más todavía que fueron promulgadas en reconocimientos legales como en este caso y como puede ser otro tipo de caso, como puede ser el tema de la estabilidad que también se está discutiendo hoy en una mesa de trabajo en el Ministerio del Trabajo. Es un tema complicado. El segundo elemento que mencionas con respecto a la quiebra, yo creo que IPS en ese momento expresó algo apocalíptico, porque ellos ¿qué manifiestan? Ellos manifiestan de que si aceptan esta resolución, ellos tendrían que estar abriendo la posibilidad de que aproximadamente 9.000 personas sean adheridas a este sistema de pago. Si bien es cierto que aproximadamente esa cantidad de personas podría generar una demanda, no es cierto que nuestros órganos jurisdiccionales se determinen su acción por temas jurisprudenciales. Sabemos muy bien que la Corte ha cambiado de posición jurisprudencial en varias ocasiones. Es más, ha tenido un lapso de 5 años resoluciones contradictorias. Es decir, es improbable de que 129 capitanes que están reclamando lo justo y que tienen con efecto solamente a ellos la inconstitucionalidad de la ley puedan generar un quiebre económico a la caja de IPS. Doctor, te quiero interrumpir porque nos estamos quedando sin tiempo, pero vamos a estar hablando en otros programas nuevamente, así que gracias también por conversar con nosotros aquí en Plano Judicial. Gracias a ustedes y que tengan buenas noches. El abogado Raúl Mongelos, evidentemente de este tema, Lucas, vamos a estar hablando también más adelante porque son varios los jubilados navieros que están pidiendo cobrar un poco más del tope, que es de 10 salarios mínimos, pero está entre 40 y 60 millones lo que están reclamando entonces para poder cobrar en cuanto a su jubilación. Hacemos una pausa, a la vuelta seguimos informando aquí en Plano Judicial.
informando aquí en plano judicial y bueno, hablaron también con el ministro Alberto Martínez Simón el día de hoy, Lucas, de varios temas. Entre esos temas, lo que ahora se está hablando es lo de la marcación, llegadas tardías de los jueces, de los magistrados, y qué es lo que puede mejorar si es que se aplica el reloj biométrico, Lucas. Exactamente, Noelia, una discusión que se ha instalado definitivamente ante las publicaciones de los colegas en torno a las llegadas tardías de los magistrados, principalmente en la circunscripción de Central. Y bueno, lo que dice el ministro Alberto Martínez Simón es que por un lado habría que ver si esto incide o no en la productividad, y por otro lado remarcó también que hay jueces, magistrados y magistradas, lógicamente, que en algunos casos sobrepasan el horario de salida y que eso también no es visto muchas veces por la ciudadanía y por los gremios de abogados. Pero vamos a compartir lo que decía en torno a esta situación, ¿no?, de la situación de la marcación de los jueces, el ministro Alberto Martínez Simón. Hay que ver realmente si la marcación contribuye a mejorar eso con respecto al tema de la moda judicial que se llevaba en la pregunta anterior. El tema es productividad. A las personas yo creo que les interesaría más que el juzgado esté al día, que el tribunal esté al día antes que estén a las 7 de la mañana. Sí coincido en el punto de las audiencias. Que las audiencias están marcadas 7:30 que no pueden iniciar, y por la unidad de abierta podría ser un punto. Pero hay que entender que el problema es más complejo. Acuérdense que la remisión del preso, la persona privada de libertad, al Poder Judicial no depende del Poder Judicial. Es un sistema a coordinar también. Por eso estamos con una idea, con una ejecución más que una idea de ejecución ahora, con el Ministerio de Justicia, con el ministro Nicola, tuvimos reuniones muy interesantes para tratar de incrementar las audiencias telemáticas, convertir estas audiencias y estamos llegando ya a un 50%, esto sea fácil, en la regla absoluta, que sean casos, no digo excepcionales, pero la menor cantidad posible que sean audiencias presenciales, porque de todos modos el derecho a la defensa entendemos que está resalvado, que está resguardado. El otro día el ministro Nicolás nos mostraba un índice muy interesante, como le digo, cerca del 50% de las audiencias en el país son delegados. Queremos subir eso. Y ahí se justificaría, por ejemplo, realmente que el juez de funciona en el momento que empiece la audiencia. Por otra parte, yo también ya escuché personas que dicen, perfecto, yo no tengo ningún problema en marcar la cita, pero no voy a la hora. Ustedes son conscientes de que muchos de nuestros jueces se quedan en horas de la tarde trabajando. Enganchan el almuerzo a caja, y siguen trabajando en la tarde, se les tiran la tardecita, y muchos magistrados, hay otros que van y vuelven. Van a su casa, almuerzan, descansan un rato, y a las 3 de la tarde no continúan la condena. Porque quienes pasamos por el juzgado de primera instancia, y justamente allá al fondo de la puerta, era mi juzgado de primera instancia, no estaba acá. Cámara de apelación, sabemos que el horario de atención es de 7 a 1, pero el área de trabajo no tiene fecha. Más todavía cuando tenemos, por ejemplo, amparos a aportes. La cuestión es que te dan literalmente 24 horas al día. Otro de los temas también en cuanto a la mora judicial, Lucas, él decía que nadie denuncia esto y que incluso se levanta en las redes sociales de la Corte Suprema de Justicia. Exactamente, una situación que evidentemente ante el reclamo de los gremios de abogados y otros actores de justicia, los medios de comunicación hacemos eco en torno a esta situación de mora que afecta principalmente a departamentos que tienen una población bastante amplia, una densidad poblacional bastante interesante, como lo es el caso de Central. Pero el ministro Martínez Simón lo que dice es que ellos comparten estadísticas en torno a la situación de la mora a través de sus redes y a través de la página oficial del Poder Judicial, pero que no se produce ninguna denuncia en torno a los casos de mora, Noelia. Vamos a compartir la entrevista. Tenemos informes cuatrimestrales de los magistrados sobre su estado de pendencia que publicamos en las redes. Y justamente la idea es que la ciudadanía conozca eso y nos señalen, por ejemplo, si hay alguna omisión. Los jueces pueden decir, bueno, voy a informar lo que está al día y no lo que no está al día. Por eso ponemos en las redes, hasta donde recibimos una sola denuncia. Entonces, así como siempre se repite el tema de la mora, nosotros decimos, cada 4 meses ellos tienen que hacer un informe pormenorizado, que nosotros ponemos en la red y nadie viene a denunciar. Doctor, y eso tendría que hacer los gremios, porque cuando se habla con ellos, ellos hablan
de una auditoría posible, o sea, perdón, un informe posiblemente maquillado, ¿verdad? Porque ya que en la práctica no se siente ese informe que dice que ninguno de los juzgados o las cámaras de apelaciones están en mora. Es por eso que ustedes solicitan esa colaboración de los abogados. Correcto, claro. Porque ese maquillaje se cae cuando la propia parte viene y dice, mi caso no está. O este señor que dice que no está dentro del plazo, está fuera del plazo. Entonces, reiteramos, cada 4 meses cuando tenemos, ahora en diciembre va a pasar otra vez, los informes, le pedimos a la ciudadanía y puntualmente a los gremios, a los abogados particulares que nos denuncien y no se pongan. Por supuesto que vamos a actuar en consecuencia, o sea, nosotros nos vamos a premiar y después también ir ajustando la herramienta para que acá un futuro próximo la herramienta nos envíe el informe sobre el vencimiento de los plazos. La tecnología lo permite. Fíjense que ahora tenemos un software factory con el MITIC. Fue mucho esfuerzo, hay que reconocer que el ministro de Viviat, el ministro de MITIC se está portando maravillosamente con nosotros en el sentido de disponer 30 técnicos que nos van a ayudar. Hasta ahora todo se hizo con 7, todo el mundo con 4, un par de años atrás tomamos 3 más y todo el desarrollo se hizo con 7 técnicos, pagados los sueldos acá por el Poder Judicial, etc. Entonces, otro de los temas que se está también tratando tiene que ver con la unificación, o sea, el Registro Único Nacional, donde la Corte Suprema de Justicia va a ser la que va a comandar absolutamente todo esto. Los escribanos están criticando fuertemente este proyecto de ley, Lucas. Exactamente, Noelia, un proyecto de ley que ya cuenta con media sanción en el Congreso y que ante estas críticas también fue abordado el ministro Alberto Martínez Simón sobre dicha situación, y lo que dice es que esto debe ser escuchado y debe ser abordado por el Parlamento, ya sea en audiencias públicas y escuchando a las partes interesadas como son los escribanos. Y por otro lado mencionó que esto no va a ser la solución definitiva al problema que aqueja, digamos, al Poder Judicial en este aspecto puntual, pero que va a ser el inicio del cambio y el mejoramiento del sistema, y esto es lo que manifestaba al respecto. Realmente el compromiso siempre fue reconocer la realidad, no negar lo que hay que solucionar y apuntar a solucionarlo. La solución no va a venir de la noche a la mañana, tampoco va a venir en el nuevo gran proyecto que tenemos, el RUM. La gente piensa que empieza el RUM y todos los problemas de la tierra se van a solucionar. Ese va a ser el arranque de la determinación de un mejor sistema que nos va a llevar años probablemente a arreglar, mejorar y que funcione como realmente queremos. A mí me gusta mucho, lo suelo decir, el modelo de Panamá, que tiene un registro público que se basa en la atención 24/7 en 3 turnos. Y ellos sacan los actos jurídicos registrados en pocos días, incluso menos el plazo legal. ¿Por qué no podemos apuntar a eso? Ya que vamos a tener el apoyo del Poder Ejecutivo de esto, que se comprometió el presidente Peña Nieto, y vamos a desarrollar herramientas que así puedan agilizar todo esto a través de un sistema electrónico eficiente. Doctor, ¿y qué nos puede decir a los críticos? O sea, los escribanos que cuestionan algunos puntos de este proyecto de ley que ya tuvo media sanción en el Senado de la Nación. Que son muy importantes las críticas. Las críticas, cuando son constructivas, ayudan a detectar los defectos que a lo mejor uno por sus propias limitaciones no lo ve. Yo creo que la crítica, cuando es constructiva, te ayuda a mejorar, entonces te siguen las críticas. Mejor si vienen con una propuesta de solución. Yo siempre le digo a la gente que trabaja conmigo, tráigame el problema y plantéenme 1 o 2 soluciones por lo menos, porque el que conoce mejor dónde le aprieta el zapato, no usa el zapato. Entonces, ellos están en la mecánica de formular técnicas. Nosotros participamos en un proceso técnico que ustedes conocen, y ese proceso técnico lo entregamos, lo van a entregar porque fue el trabajo que yo poné que la piel. Entregamos los técnicos al ámbito natural de discusión que es el Parlamento. Y ahí se tiene que discutir, ahí se tiene que hacer la audiencia pública, mencionar los detalles y bueno, ir por ese lado. Y con esto nos despedimos, nos encontramos nuevamente mañana aquí por Mega TV. Buenas noches, Lucas. Buenas noches, Noelia, será hasta mañana.